dar lugar a Carlos. Bienvenido, Carlos. Adelante, por favor. Ok, bueno, muchas gracias, Aileen. Muchas gracias por la invitación a la Ibero, al programa de la Maestría de Marketing y Publicidad. La verdad que, pues, un honor poder compartir este espacio de formación, que la idea es poderlo hacer también de forma interactiva. Así que tenemos en este momento 51 personas y de seguro podrán sumarse más en este desarrollo. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, también a nuestros compañeros, a nuestros casi que familia, ¿no? En México, que nos sentimos pues muy orgullosos de toda esta buena conexión que tenemos con México y también con Colombia y todo esto. Entonces también muy contentos de compartir este espacio. Antes de iniciar, quisiera validar, Aileen, tú me colaboras allí, si en el chat se escucha bien. En este momento todos están viendo la pantalla, que nos puedan dar como un ok para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Entonces, les agradecería nos puedan escribir allí por el chat. Se ve bien y te escuchas bien. Ok. Ok, que todos allí se confirma, todo está bien. Ok, voy por aquí. Listo, Aileen, todo en orden. Entonces podemos iniciar. Adelante, Carlos. Gracias. Listo, bueno, entonces creo que parte de los programas que nos acompañan en esta noche y como bien comentaba Aileen ahorita en la introducción, pues hace parte del programa de la maestría, ¿cierto? De la Ibero. También tenemos la presencia en esta noche del diplomado del seminario de grado en neuromarketing y psicología del consumidor de Roldanillo Valle. Un gusto tener también a estos estudiantes, este grupo de estudiantes apasionados por estos temas del consumidor, del marketing, del neuromarketing. Entonces, para ellos un saludo muy especial. También un saludo muy especial para los estudiantes de psicología de Uniminuto, que hacen parte del semillero de neuropsicología. Para ellos también un saludo muy especial. Para todos quienes nos acompañan de otros espacios académicos que de repente en este momento se me puedan escapar, bienvenidos también. Y a todas las directivas pues, de la universidad. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta charla, con esta masterclass del programa MK Talks que estaba promoviendo la Ibero, del programa de la maestría. Entonces, ¿qué es el consumidor y las emociones? Entonces, voy por aquí a compartir. Entonces, bueno, como les decía Eileen en la introducción, soy Carlos Soto de Armenia Quindío, en Colombia. No sé si han tenido la oportunidad de conocer el Quindío, de conocer el eje cafetero, el Valle del Cauca, bueno, muchos lugares que son bastante conocidos, que deberían después de todos estos temas de pandemia, venir a visitar y poder conocer también nuestro país. Soy profesional en publicidad y mercadeo y un apasionado por los temas de la investigación de mercados, que dentro de este contexto lo conocemos como Business Intelligence, ¿cierto? De inteligencia de negocios. Entonces también un apasionado por estos temas y puntualmente dentro de este proceso de formación he venido trabajando en los temas de neuromarketing. Entonces, para aquellos que también les gusta el tema, que de pronto han querido tener algunas ideas, definitivamente las emociones y el consumidor tienen que ver con todo esto, ¿sí? Así que saquemos allí agenda, saquemos un esfero y podamos entonces tomar ideas, ¿cierto? Que se nos puedan presentar en esta noche y también vayan apuntando sus inquietudes para que las podamos resolver. En este caso pudiese ser como al final para que haya una sesión de preguntas y todos podamos interactuar. Muy bien. Entonces, siempre doy un agradecimiento a cada una de las empresas que he tenido la oportunidad de trabajar, muchas de ellas también universidades e instituciones de formación, en este caso universitaria, y que me han permitido llevar estos conocimientos. Y en la parte de las empresas, todo este proceso de la creatividad, de la publicidad y el marketing, a ellos también muchísimas gracias. Bueno, resulta que todo este proceso de formación inicia en el 2014 con el contexto de neuromarketing, ¿cierto? Y la psicoantropología del consumo. Quiere decir que en el proceso que nosotros desarrollamos en la parte de las emociones y el consumidor, definitivamente están las emociones incluidas, ¿cierto?
y está el análisis constante y la observación constante a nuestro consumidor. Entonces, allí fue como esta interdisciplinaridad de la antropología, de la psicología, del marketing, de la publicidad, del diseño, todos tuvieron que converger y justamente en el VIA Lab tuve la oportunidad de empezar este proceso de formación. Entonces, lo comparto porque a veces me han preguntado en qué lugares pudiésemos de pronto recibir cierta formación que nos permita conocer más a fondo. Bueno, hay muchísimos centros, les propongo los que he podido tener oportunidad de formar. También está el Instituto de Neurocoaching, que lo lidera Ricardo Fabriz y Mauricio Boca. A ellos muchísimas gracias por todos sus conocimientos. Tiene que ver también con todos estos procesos del ser, esos procesos de la interpretación de ese comportamiento. Entonces, también a ellos mil gracias. Como lo comentaba Eileen en la introducción, el Vive Lab Quindío fue una iniciativa que surgió en Colombia para fomentar la innovación y la creatividad. Entonces, en Colombia actualmente existen 17 Vive Labs que fueron concebidos con un enfoque en particular. Por ejemplo, algunos fueron diseñados para el tema de animación, otro para, ejemplo, realización fotográfica, producción sonora. Y en el Quindío, que es el departamento, la ciudad donde pertenezco, se decidió organizar un laboratorio de usabilidad y de neuromarketing. Entonces allí tenemos este centro para todos ustedes. El día de mañana ustedes puedan estar haciendo de repente unas pasantías o unas visitas aquí en Colombia y puedan conocer un laboratorio y podamos, ¿por qué no?, hacer una visita guiada y que conozcan un poco cómo podría ser una simulación de estudio de neuromarketing, ¿cierto? Entonces también a ellos, de hecho, muchas gracias porque me han permitido hacer varios estudios de índole académica y empresarial. Y a la comunidad de UNIR, que es donde actualmente estoy haciendo mi máster en neuromarketing. A ellos, muchísimas gracias. Bueno, entonces, a veces además de poder presentar estos centros que ustedes bien los pueden consultar, los pueden mirar sus programas y demás, y que de repente puedan también complementar estos estudios que están haciendo. Les presento parte de mis docentes, parte de mis mentores en todo este proceso. Zoe Vinasco es colombiana, trabaja en todo el tema de antropología. Bastante interesante conocer, de hecho, el proyecto y todas las gestiones que está haciendo actualmente. La docente Isabel León de la comunidad UNIR, en todo lo que respecta a la parte de neurociencias aplicadas, ¿cierto? Y neuroanatomía. Mauricio Bock por parte del Instituto de Neurocoaching. También está Pepe Martínez por parte de Kantar. Kantar es una multinacional que realiza procesos de Business Intelligence, que tiene cobertura mundial. También está Nora Sarmiento, colombiana también, que de hecho está trabajando fuertemente en sus redes sociales con la intención de dar este proceso como de ideación, de creatividad, de divulgación de todos estos temas científicos y cómo en las nuevas tendencias esto nos viene acompañando y es bastante importante. Está Jorge Díez, no sé si de pronto Aileen conoces a Jorge. Jorge es mexicano, del estado de Puebla, y nos acompañó aquí en el Quindío presentando su último libro, que es Neuromitos o Mitos del Neuromarketing, y pues para nosotros fue un gusto que haya presentado este libro y también su tesis, porque fue bastante interesante. De hecho, hizo la rifa de 2 de sus libros y bueno, no la pude ganar, pero de seguro se podrá adquirir este gran material. Entonces ahí tenemos un gran referente, Jorge Díez, de la empresa Mercadies. Tenemos a Jesús Perán de la Comunidad UNIR y Jesús Abadía de la Comunidad UNIR también. Isidro Sánchez, que hace parte de Sensory Lab. A veces nos hemos preguntado, no sé si ustedes son apasionados por los temas de marketing sensorial y experiencial. Les comparto Isidro. Isidro Sánchez Crespo es una persona referente en estos procesos. Trabaja de Sensory Lab, que es una de las empresas multinacionales que trabaja todo lo que respecta a branding olfativo, a todo lo que en sí nos acompaña y nos activa los sentidos por parte de las marcas. Y también está Juan Pablo Rodríguez, quien hace parte de la empresa RK Neuroconsulting, que ha sido mi mentor desde el 2014. Todo este tiempo nos ha acompañado, junto con Aileen en el equipo de NeuroCam Latam nos acompaña, con bastantes ideas. Bueno, para nosotros un gran maestro en todos estos procesos. Bueno, entonces iniciamos. Allí ya les dejo como algunos nombres, algunos referentes, algunos centros de estudio para que ustedes los tengan allí. Nuestro proceso es constante, constante, constante. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo en relación al consumidor.
Entonces, hoy nos acompaña justamente este tema. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles a todos nuestros asistentes es, ¿qué son las emociones? ¿Cierto? Nosotros, de hecho, cuando vimos de pronto el título, decíamos como, sí, efectivamente las emociones, pero ¿sabemos exactamente qué son las emociones? ¿Sabemos en qué se diferencia? ¿Cierto? ¿Ustedes creen que emociones y sentimientos pueden ser lo mismo? Que creería que acontece, como el concepto de ética y moral, que a veces decíamos, no, es que es algo como entre la ética y la moral, pero pareciese como si fuesen sinónimos. A veces nos pasa igual cuando hablamos de las emociones. A veces decimos, no, es que tengo como una emoción con un sentimiento, o a veces decimos como que tenemos las dos. Entonces, primero necesitamos definir bien esto, ¿cierto? Nosotros hemos buscado, y creo que Aileen es consciente dentro del equipo de NeuroCam Latam, que está conformado por diferentes países, entre ellos está México, Costa Rica, Chile, Colombia y muchos más, Perú. Buscamos siempre darle un soporte científico a todos los procesos investigativos que hacemos, con la intención de poder trabajar más con estas bases y que sean realmente nuestro fundamento para analizar a nuestro consumidor, además de la ética. Recordemos que cuando hablamos de emociones y sentimientos, estamos interactuando con esas emociones, estamos de hecho generando, despertando sin permiso casi esas emociones en los consumidores. De hecho, todas las acciones de branding emocional, de todo lo que respecta al neuromarketing, son casi que sin pedirte permiso. Todo va entrando por los ojos, va entrando por los sentidos y automáticamente tú empiezas a aceptar o rechazar estas ofertas. Y tú cuando las aceptas dices, oye, pero ¿por qué estoy comprando esto? ¿Quién me lo, o nadie te está pidiendo ese permiso? Entonces, esa primera diferencia tenemos que tenerla muy clara y es lo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Qué hemos escuchado? Que de repente existen 7 emociones básicas, ¿no? Pues vamos a descubrirlo en esta noche. Obviamente hay muchísimas teorías, muchísimas. Hoy vengo a presentarles las que me han servido en este proceso de interpretar bien a nuestro consumidor. Bien, bien. Entonces, no sé si de pronto alguien reconoce esta persona. Si sabe, lo puede escribir en el chat, ¿sí? Y Aileen me dice quién lo dijo. Vamos a ver si de pronto lo reconocen o lo han estudiado. ¿Alguien de pronto, Aileen, en el grupo? En el Pues no chat. tenemos Darwin, por acá nos dice Claudio que es Darwin. Efectivamente, Charles Darwin en este caso, y ustedes se preguntarán, bueno, y primero, ¿quién fue esta persona? Y segundo, ¿por qué viene a colación en los temas de las emociones y los sentimientos? Resulta que este naturalista, dentro de muchos de los procesos investigativos que realizó, se le debe mucho porque los primeros, digámoslo así, como análisis que se empezaron a descubrir, que se empezaron a hacer en relación a todo este gran mundo de las emociones, tuvo un origen tal dentro de la misma biología, ¿sí? Dentro de la misma naturaleza. Y Darwin pues dedicó prácticamente su vida y que de hecho muchas de sus obras, porque son muchísimas, las que esta persona pues logró sumar, suman y aportan en este ejercicio. Entonces, tengámonoslo allí presente y además de otras cosas que en su vida pudo realizar. De igual manera, el científico Antonio Damasio, que creo que para todos quienes estamos en este mundo de las neurociencias, del proceso de las neurociencias del consumidor, quienes estamos aprendiendo más de cómo funciona la mente humana en relación a los procesos de las emociones y el consumidor, es un gran referente para que nosotros aprendamos más a hacer esto, ¿cierto? Entonces, en este juego de conocer las emociones, que de hecho somos un mar de emociones, nosotros podemos pasar en cuestión de segundos, de milisegundos, de un estado a otro. Y a veces nos cuestionamos. Yo siempre he hecho este ejercicio, sobre todo porque a veces nos preocupamos de recibir estas informaciones solamente para analizar un contexto de marketing. Pero resulta que nosotros somos el primer consumidor, ¿sí? De hecho, el fin de semana, de pronto, cuando fuiste a hacer una compra, compraste algo que no sé si de todos nos necesitabas. O de pronto cambiaste de actitud y no te diste cuenta por qué. Entonces, nosotros somos las primeras personas que nos tenemos que analizar. Somos el mejor ser modélico para hacer esta investigación.
Entonces, resulta que Paul Ekman también viene siendo uno de los nombres que los quiero dejar hoy para que los consulten, para que los tengan allí a la mano. Una de las personas que más nos va a aportar también en este proceso de lo que son las emociones y mucho más allá, cómo son los gestos, ¿no?, que incluyen ese proceso. Entonces, Paul Ekman Group, que ustedes pueden conocer su página web, pues viene trabajando todo este proceso de analizar lo que son los rasgos faciales y identificar cuál viene siendo tu emoción, ¿cierto? La emoción predominante. ¿Todo esto por qué se hace? Realmente para analizar cualquier proceso publicitario, de efectividad publicitaria. Entonces, resulta que Paul Ekman empezó a analizar a partir de los gestos del rostro, cuál podría ser las emociones que pudiese acontecer en esa persona. Y empezó a analizar algunas como la ira, la tristeza, el disgusto, ¿cierto?, la felicidad. Y empezó a hacer un sistema de códigos. Estos códigos lo que permitieron fue, en relación a qué músculo, cuando se Está suma con un otro, poquito de picadillo. alguien tiene el ¿Sí? micrófono abierto. De pronto, alguien que nos ayude con el micrófono. Creo que ya. Muchas gracias. Entonces, como les decía, Paul Ekman en todo este proceso empezó a analizar y hacer unas fórmulas con la intención de conocer cuáles vienen siendo o cuáles empezaron a ser estas emociones predominantes que pudiesen haber en el ser humano. Y esto fue a partir de los músculos de la cara. Entonces, a partir de la historia, ¿sí?, se empezó a hacer una tesis de diferentes conceptos que al final, si nosotros los analizáramos en detalle, nos daríamos cuenta de que cada uno tuvo relación, ¿cierto?, con cada uno de estos conceptos. Por una parte tenemos a Tompkins, que de pronto no sé si lo reconocen, yo creería que sí, todos lo reconocemos de pronto, lo hemos estudiado, y empezábamos a ver cómo él analizaba el miedo y el terror, la ira y la rabia, el sufrimiento y la angustia, ¿cierto? Y todos estos, cuando empezamos a hacer un contraste con todos los grandes autores de las emociones, empezamos a ver que Paul Ekman, en la primera fase, por allá en los 90, 80, empezó a pensar de que las emociones predominantes en cualquier persona vienen siendo el miedo, la ira, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el asco. En Plutchik, que es Robert Plutchik, también empezó a decir que sí, efectivamente también hay miedo, hay ira, hay tristeza, y de repente habían otros, además de los que ya estaban como en común, como la intuición, la confianza, otros que quizá eran como sumados en este proceso. Y así todos se fueron como dando sus aportes, incluyendo Antonio Damasio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos Plutchik en este caso, que es como va a ser nuestro referente en esta noche, nuestro invitado especial, ¿cierto? Resulta que él empezó a trabajar fuertemente en un concepto que ya ahorita lo vamos a ver, que es la rueda de las emociones y que nos va a servir muchísimo a nosotros para poder identificarlas. Algo maravilloso y me encanta es que ustedes puedan trabajar en equipos interdisciplinares donde agrupen la psicología. Es algo maravilloso, o sea, es algo espectacular. De hecho, los estudiantes de psicología que hacen parte del semillero de Uniminuto, las ideas, todo lo que surge de allí cuando hablamos con ellos son impresionantes. Y es porque viene siendo el trabajo y la actividad principal a la cual ellos pudiese pensarse que se dedican, y es analizar las emociones, porque cuando las sabemos, las podemos interpretar y por ende podemos ayudar a comprenderle a alguien o a manejar a alguien este proceso, que a veces no es fácil, ¿cierto? Ni siquiera a veces para el mismo psicólogo, porque todos somos seres humanos que sentimos. Entonces, está el miedo. Si hiciéramos una síntesis, está el miedo en todos, ¿cierto? Gracias a todos por esa participación. Tenemos a todos también de la ira, ¿cierto? Tenemos a todos hablando sobre la tristeza, ¿cierto? A otros hablando sobre la felicidad y a otros hablando sobre el asco. O sea que si nosotros hiciéramos una síntesis, alguien que empezó, y de hecho detrás de esta gran película que yo creo que todos conocemos, están las 5 emociones principales.
¿Y esto de dónde surgió? Esto no fue que a Pixar y a Disney se le ocurrió, sino que detrás de estas películas tuvo la participación de Paul Ekman y de diferentes psicólogos y diferentes neuropsicólogos que empezaron a ayudar a interpretar cuáles vienen siendo las emociones principales, ¿cierto? Para nosotros gestionarlas. Entonces, de repente hemos visto, no sé si allí en el público me ayudan, si lo han visto, si han tenido la oportunidad de ver intensamente una película de Pixar y Disney. Me escriben en el chat, bueno, sí, a ver si cuántos han tenido la oportunidad. O se la vieron en estreno en ese entonces. Aileen, ¿me ayudas? Bueno, ahorita ya llevamos más de una docena que la han visto. Ok, entonces, para de pronto quienes no la conocen, quienes no han tenido la oportunidad, me ha parecido, siempre me ha parecido impresionante. O sea, cómo hasta los mismos pensamientos los han vuelto una animación para que tú lo comprendas más fácil. O cómo la memoria a largo plazo también la exponen en un esquema que es fácil de identificar. Casi como si fuese un niño el que estuviese interpretando estas emociones. Y qué importante es gestionar las emociones en los niños, ¿cierto? Y en cualquier etapa como tal de la vida. Entonces, para quienes de pronto dicen, no, he escuchado, no la he visto, voy a compartirles un pequeño tráiler, que hice como con trailers aquí, para recordar un poco. Cuando ves a alguien, ¿te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Oh, no se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siento, señor, no escuché nada. Todas lo vieron, ¿verdad? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? Ven, vuela conmigo, gatinha. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. Buen trabajo siendo sutil, furia. Es un placer, alegría. Estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices. Creo que tal vez pueda sostener uno. Tristeza, ¿qué estás haciendo? ¡Los pensamientos centrales! ¡Estamos locos! ¿Ya dijo esa grosería o no? ¿Estás bien, hija? Vamos. Memoria a largo plazo. Solo hay que volver al cuartel general y volver todo a la normalidad. Estoy muy triste para que hacen. Conozco un atajo. Díganme, yo entro aquí todo el tiempo. ¿Lo ves? P-E-L-I-G-R-O. ¡Atajo! ¡Es inmenso! ¡El bosque de las papas fritas! ¡Noveria! ¡Yo también quiero! ¡Hey! ¿Estás demente o qué? ¿O empiezas a reparar esa pared? No, ¿producciones en sueño? No me digas, no trae pantalones. ¡Qué horror! Vino a la escuela sin pantalones. ¡Le atiné! No tiene que venir a todos los partidos. Tenemos un gran problema. ¡No me perderé ninguno! ¡Raya de mal! ¡Espacio feliz! De los creadores de O, una aventura de altura. Monster City buscando a Nemo. ¡Riley, ya casi llegamos! Quisiera que alegría estuviera aquí. ¡Ahí está! Debes de pensar intensamente. Bueno, allí les dejo este tráiler y también antojarlos de que la puedan ver, ¿sí? Y que podamos interiorizar de una forma muy práctica, muy lúdica, muy amena, ¿cierto? ¿Qué son las emociones? De hecho, para los pequeños que también estén en casa, pues que podamos compartir esta gran película, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos un análisis a partir de Robert Plutchik, que es nuestro invitado, ¿cierto?, en esta noche, y a quien nos vamos a referir para aprender más de este concepto de las emociones y los sentimientos, tenemos esta rueda de Plutchik. Y una de las cosas, además de lo que ya vimos, de la tesis de él que venía siendo la alegría, que venía siendo la ira, la tristeza, el miedo, la confianza, todo esto que él planteó, también daba lugar a que también pueden existir emociones primarias, como ya las que hemos visto que han sido ejemplificadas en este ejemplo de la película, y también tenemos unas intermedias, ¿cierto? Tenemos unas emociones secundarias y terciarias, que era lo que él decía.
no solamente las emociones son aquellas que han sido delimitadas, sino que en el cruce de cada una puede llegar a haber nuevas oportunidades, ¿cierto?, de nacer una nueva emoción o un sentimiento, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces tenemos, por ejemplo, si ustedes ubican la alegría, que es el color amarillo, y si lo vemos en diferentes estados, dentro del estado normal existe la alegría, dentro de un estado, digámoslo así, un poco más, más calmado, allí el color baja un poquito, si ustedes lo ven, ya está como más en opacidad, está serenidad, y si de pronto lo intensificamos un poco, hay éxtasis, ¿no? Entonces, las emociones también se dan en diferentes intensidades, por decirlo de una manera. Ahorita lo vamos a conocer un poco más gracias a Antonio Damasio, que es otro gran invitado que tenemos en esta noche. De igual manera, si ustedes ven, tenemos el miedo, que viene siendo esa emoción, que es el verde, ustedes lo ven allí. Si fuese de pronto de una forma suave, por decirlo de una manera, encontramos un temor, ¿cierto? Pero resulta que si lo intensificamos, o sea, si vamos al núcleo de esa emoción, tenemos ya una sensación, una emoción de terror, y así todas. Entonces, y si ya, de hecho esto me parece súper interesante, porque ya empieza uno a entender y comprender varias cosas en el amor, que cuando hay amor, decían allí, cuando hay amor y hay temor, hay sumisión, ¿cierto? Y no es raro cuando alguien está en una relación que aún por temor la sostiene, por amor hay sumisión, ¿sí? Y esto no es de gratis. A veces todo lo que pasa en todos estos comportamientos del ser humano son por esta mezcla como tal que nos aporta Robert Plutchik. Entonces, si nosotros analizamos esta película de Pixar, de dónde nacieron estos personajes, pues ellos tienen su origen, ¿cierto? De esta misma rueda. Entonces tenemos a Asco, ¿cierto? Que con su cara lo dice todo. Y tenemos esa sensación de tedio, de asco. Tenemos a Ira, que hace parte también de estas emociones que fueron tomadas de esta rueda. Tenemos también a el miedo, ¿cierto? Que está representado por este personaje. Y tenemos a tristeza, que también, tristeza, es más, como ustedes pueden ver, una tristeza intensificada puede generar una pena, ¿cierto? Una tristeza quizá de una manera más suave puede haber una melancolía. Entonces, el ser humano no dice, yo tengo ira ya. No, puede que tengas enfado, ¿sí? O puede que caigas en la furia, pero eso ya vienen siendo otros niveles. Entonces, es más, se nos olvida quién falta aquí, quién me falta de la película, qué emoción me falta. Alegría. ¿Cierto? Entonces resulta que tenemos también la alegría. Entonces, todo esto nos representa y tenemos que ya, a partir de hoy, de este espacio de formación que tenemos, que todas las emociones, según nuestro gran invitado de Robert Plutchik, pueden estar en diferentes intensidades, ¿sí? Además, puede haber un abanico, ¿cierto?, de sentimientos que se desprenden de allí, porque todavía estamos en las emociones. Nosotros no hemos visto sentimientos todavía. Estamos en las emociones y sus diferentes escalas o niveles. Resulta que dentro de este proceso que estamos hablando, de la rueda de Plutchik, que yo creo que nos acompañan, ¿cuántos psicólogos nos acompañan en esta noche? Vamos a ver cuántos de repente pueden decir yo o aquí presente. O de pronto alguien de las áreas de la medicina, sobre todo del área de la salud mental, que puede ser psiquiatría, puede ser psicología, neurociencias. Daniela, buen día. Brenda Navarrete, Luz Castaño. Ok, perfecto. Entonces, resulta que esta teoría de Robert Plutchik de la rueda de las emociones, que pueden haber, como les digo, muchas teorías, sin embargo, creo que ha sido una de las que nos ha permitido identificar más fácil este proceso. Entonces, vamos al núcleo de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? De la ira, del miedo, de la sorpresa, que son las emociones primarias, ¿sí? Resulta que hay un segundo halo, ¿cierto?, que se desprenden, que ya empezamos a ver, por ejemplo, en el caso de la ira, tenemos ya unos conceptos de agresivo, frustrado, distante. Entonces, normalmente nosotros pudiésemos decir, tengo una ira, y resulta que esa puede ser la
la sensación o a través de un estímulo que tú viviste, un momento incómodo, un momento pues, que te generó esa o que te despertó esa emoción. De hecho, a nivel un estímulo hasta físico, ¿no? Porque también puede haber una sensación de dolor y por eso te creó esta sensación. Resulta que de allí se empiezan a despertar lo que nosotros llamamos como los sentimientos. Entonces, si vamos a un tercer halo, nos vamos a encontrar que quizá ese concepto de agresivo se pudiese hasta dividir en dos. Y hablamos de, por ejemplo, de provocado y hostil. O si tenemos frustrado, tenemos enfadado e irritado. ¿Sí? Ya son palabras que uno a veces dice y uno menciona, estoy irritado con esta situación, ¿cierto? Esta situación es muy hostil. O si hablamos de miedo, nosotros podemos hablar de conceptos como humillado, ¿sí? Y dentro de humillado puede estar ridiculizado. Entonces dice, no, yo fui ridiculizado ante estas personas. Yo no digo, tuve miedo, ¿no? ¿Miedo de qué? El miedo lo que hace es despertar un canal, en este caso de pensamientos, ¿cierto? Son estímulos que llegan a tu mente y que te hacen sentir, se te hacen sentir. Entonces ya empezamos a ver un concepto de sentimientos. Si por ejemplo vamos a felicidad, la felicidad puede ser entre orgullo, puede ser aceptado y entre ese mismo orgullo o aceptado puede ser, por ejemplo, respetado, realizado, ¿cierto? Entonces, es un sinfín. Uno dice, bueno, apréndetelas. No, todas las vivimos en algún momento y dependiendo de una situación o dependiendo de las diferentes edades que nosotros hemos vivido. Unos momentos más que otros ha sido, oye, no, para mí los 18 fue, fue la edad del miedo total o de los 15 fue el miedo total, bueno. O cuando se es niño. Recordemos que los miedos vienen, digámoslo así, en un proceso, ¿cierto? Casi que fisiológico. Los primeros miedos que puede tener un niño, ¿qué puede ser? ¿Quién me puede decir cuál puede ser un niño pequeño? Hablemoslo entre los 3 y 6 años. ¿Qué miedo puede tener un niño entre esas edades? La oscuridad. A la oscuridad, sí, ok, muy bien. ¿Qué otro miedo puede tener? Los monstruos debajo de la cama. Los monstruos debajo de la cama, ¿no? Ni siquiera ni se asoman, ¿no? Dicen, algo me va a llevar. Y súmale los tabús de, si no... Yo con mis 20 años todavía. Ok, ok. Entonces, uno de los miedos que pueden existir también en los niños es el miedo al abandono. Y por eso, en muchas ocasiones, vemos que los niños se les escapa por un momento la mamá que se fue al baño y dice mi mamá, y es el show, ¿sí? O sea, perdió todo en su vida, ¿sí? Entonces dice, pero mira, estoy aquí, ¿qué pasó? Y llora y llora y llora, porque hay un miedo al abandono, ¿cierto? Entonces, porque su primer figura o su figura más importante, más relevante en el estado de vida que se encuentra es su padre o su madre. Entonces, tiene miedo al abandono. ¿Qué pasa cuando ese niño, ¿cierto? Ya le dice, bueno, vamos primer día de la escuela, entonces se van para la escuela. ¿Quiénes tuvieron miedo de entrar a la escuela? A primero o Yo. segundo. Ok, entonces había gente que dice, no, no quiero, no, y era complejo. Y ya había otro miedo, ¿cierto? Y era el miedo a la cercanía. Entonces ya más personas, más niños se acercan a ti y buscan interactuar contigo. Pero resulta que tú vienes de solo conocer a tu mamá y a tu papá. Y cuando tú ya vienes a conocer a otras personas, casi que te da asco la gente, dice ya, no me... Es más, ustedes ven los niños, o casi que los niños pequeños, que ahorita la sociedad ha cambiado muchísimas cosas, pero ustedes ven a los niños y ven a dos personas besarse y dicen, como que es un asco todo, dicen, no, no cercanía, no quiero nada. O qué asco las niñas, qué asco los niños. Entonces, este proceso es normal, es un proceso que se da también en esas edades. Ya después de que este niño, ¿cierto?, se va haciendo grande, ya empieza, que además hay un proceso de creencias que ya después lo pudiésemos revisar, resulta que todos nacemos dentro de un contexto de creencias. Entonces, en ese momento, todos dicen, yo creo que ir a la misa es importante porque mis padres lo hacen. Resulta, por ejemplo, yo, no sé, hago esto en casa porque así me lo han enseñado. Una buena técnica de eso es cuando tú vas a otro lugar y si haces la cama o tiendes la cama,
Tú dices, oye, esta persona viene como de un contexto de, así le han enseñado, ¿cierto? Pero resulta que cuando se es adolescente, ¿la adolescencia es una etapa fácil o difícil? ¿Ustedes qué creen? Difícil. Entonces, resulta que en esta etapa, la adolescencia es una etapa donde la persona, el chico, la chica, ya empieza a refutar sus creencias. Entonces dice, yo no voy a misa. ¿Por qué? Porque mi amiga no lo hace. Y por esto, y por aquello. Entonces refuta sus creencias y las creencias con que fue construida parte de su niñez. Y ya después de que ya refuta, claramente dentro del proceso de acompañamiento, ya eso es muy del campo de la psicología, buscan dar pautas, dar herramientas a los padres de decir, ah, bueno, no, de decirle, ¿por qué lo haces? Porque hay que fomentar también el criterio en las personas, ¿sí? Si tú sigues a alguien, si tú escuchas cierto género musical, bueno, dime por qué, ¿cierto? Entonces, como decía un gran psicólogo que admiro, decía, papá, necesito unos tenis Nike para hacer educación física. ¿Y por qué? Porque todos tienen Nike. Todos. Decía así, todos. Y casi que yo vengo siendo como el punto negro. Entonces necesito mis tenis Nike. Entonces él dijo, bueno, entonces mañana vamos y contamos si todos tienen Nike. No, pues algunos. Ah, no, no eran todos. No, pues realmente son como mis 3 compañeros. Entonces empezamos a ver que cuando hay un criterio, no, tú no te dejas llevar por una moda, ¿sí? Tú no te dejas, sino que realmente haya conciencia. Ya después, tú fijas tus creencias, ¿sí? Sobre los 20, ya tú dices, yo quiero hacerme a esta carrera, yo quiero estudiar esto, yo quiero dedicarme a esto. De hecho, hay jóvenes que se dedican a trabajar y no a estudiar. Eso hace parte de sus creencias y su decisión que va tomando en ese rumbo. Y empieza a formarse, ¿sí? Él empieza a formarse, a hacer su camino. Y empieza ya en los periodos, en este caso de los 20 a los 35, 30, 35, empieza a solidificar creencias. Ya él considera si quiere o no ir a misa. Ya él considera por muchos juicios, claramente, por mucho contexto, porque eso también es importante. Y ya después, esta persona fija creencias, ¿cierto? Y ya después dice, no, es que yo quiero hacerme a una casa, quiero hacer una familia o quiero realmente vivir solo. Pues ya empieza como a hacer su mundo y su vida. Ya después dicen que la edad más interesante, dicen personas que conocen de este proceso, pues todos los momentos de vida son importantes. Sin embargo, comentan que una edad productiva en alguien es desde los 35 a los 45 años. Es allí donde parte de su patrimonio lo construye, casi que hasta los 50. Lo construye muy bien, ¿cierto? Ya está solidificando, ya empieza a solidificar, a hacer, si fueron hijos, ok, los voy a crear, si fue la casa, o la voy a terminar de construir. Ok, si es el viaje, voy a ir a hacer el viaje. Si voy a construir una empresa, voy a solidificarla. Ya después de esa edad, 45, hablemos ya de los 50 para arriba, tú empiezas a tener otro miedo. Mire que ya hace rato no hablamos de los miedos. Y resulta que a esa edad ya hay otro miedo. Pero Carlos, ¿qué miedo puede tener alguien que ya realizó su vida, que ya hizo su proyecto? ¿Qué puede tener miedo? Miedo a perderlo todo. Miedo a perder todo lo que hizo. ¿Sí? Por muchas cosas, por condiciones económicas, de salud, bueno, muchas cosas pueden pasar que no se dicen, pero sí se piensan y se sienten mucho para la persona. Ya después, cuando la persona ya entra a su tiempo de vejez, de edad adulta, de ser, ¿cierto?, adulto mayor, hay otro miedo. ¿Qué miedo que creen que se despierta? ¿Cuál miedo creen? Aquí comentan a la muerte, a morir, a la muerte. Ok, muy bien. Miedo al abandono. Vuelve a tener el mismo miedo que cuando era niño. Entonces, no es raro que cuando se está ya en edades más avanzadas, tú tienes miedo y quieres depender, quieres tener a alguien y no sentir miedo al abandono. Porque al final requieres a alguien que te acompañe, ¿sí? Que no te deje solo. Por eso lo importante que es acompañar a nuestros adultos mayores. Entonces, les he contado todo este panorama, esta guía de pronto de las edades rápidamente,
para contarles que nosotros en diferentes momentos de la vida despertamos muchísimas emociones y constantemente las evolucionamos. Bien, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? Bien, entonces, lo que les preguntaba ahorita, ¿son las emociones y los sentimientos lo mismo? ¿Ustedes qué creen? A partir de lo que hemos visto. ¿O es complementario? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que una lleva a la otra, ¿no? Ok, muy buena definición. Vamos, de hecho, a ir a verla como tal. Les presento a nuestro segundo invitado esta noche, que es Antonio Damasio. También para que lo consulten, para que lo tengan allí como a la mano. Voy por aquí a mover esto acá. Creo que ustedes no pueden ver estas pantallitas pequeñitas que me salen a mí. Entonces, resulta que dentro de los aportes que nos comenta este neurocientífico, dice, como las emociones, los sentimientos están vinculados a una sensación corporal generada por una activación nerviosa, pero su componente mental, en vez de centrarse en la valoración del estímulo, recordemos que, de hecho, ahorita vamos a ver varios estímulos, se centra en la reelaboración de las imágenes, las experiencias, los hechos y los pensamientos que alimentan y sostienen una emoción, ¿cierto? Entonces miren que ya nosotros aquí nos están hablando que las emociones realmente son por sensaciones corporales, ¿cierto? Que de hecho dice allí que son generadas por una activación nerviosa, o sea que el contexto nos puede poner en determinada emoción. Es más, si a mí me pegaran, ya eso es un estímulo para yo sentir y despertar una emoción. Es más, si no existieran las emociones, nosotros no nos defenderíamos, ni huiríamos cuando encontremos o veamos un, no sé, un cachalote frente a nosotros, no sé, o un león. Si nosotros no tendríamos eso, no tendríamos emociones, seríamos como zombies realmente, pues realmente no tendríamos ni la capacidad de defendernos, ¿sí? Entonces, por eso allí una emoción está vinculada con una sensación corporal, ¿sí? Es más, cuando alguien te dice, ejemplo, vamos a poner una situación muy dramática, que tú le propongas matrimonio y dice, no, no aceptó, y tú hiciste todo un contexto para decirle y no salió, me siento destrozado, pero tuvo que haber una sensación que me afectara, ¿sí? Que me movió la fibra, como decimos nosotros, ¿cierto? Entonces, resulta, vamos a ver otra vez este cuadrito, que las emociones, como ustedes pueden ver, las tenemos al lado izquierdo. Estas emociones, que ya las hemos visto, miedo, ira, alegría y muchas más, según Plutchik, seguimos en Plutchik, Robert Plutchik, hay un estímulo, ¿sí? Como les decía ahorita, un estímulo corporal, que puede ser en este caso, en el caso del miedo, puede haber una amenaza. Resulta que después de que tú sientes esa sensación de amenaza, tú haces un proceso de cognición que estoy en peligro. O sea, si a mí me responde, si me consigo, yo sé, estoy caminando por allí y me aparece un león, yo inmediatamente siento es una amenaza. Y el proceso cognitivo asocia que es peligro, rápidamente. El comportamiento emocional es atacar o huir. Si dicen, no, el león está muy grande, yo más bien huyo. Entonces tú huyes, ¿sí? Y resulta que ¿cuál es la función de la emoción? Protección. Sin emociones, nosotros no viviríamos, literalmente. Imagínense, hay un león, y no dice nada, ya, hasta luego. Qué gusto tenerte en esta vida. Vuelve y juega. Vamos a ver otro ejemplo acá, perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, la alegría, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo? Que es corporal, recordemos. Acoplamiento potencial. ¿Esto qué tiene que ver? De hecho, en este ejemplo particularmente. Cuando hacemos cognición, por ejemplo, de la posesión y un comportamiento emocional que nos genera, que nos despierta o que nos hace pensar, ¿sí? Una posesión es cortejar o acoplarse. Y ya la función es, en este caso, reproducción. Casi que hablamos desde aspectos muy instintivos, pero así funcionan las emociones. Entonces, las emociones nos ayudan a estar vivos. Esa es como una gran síntesis de este proceso. Bien. Vamos acá. Ay, perdón, es que me toca estar moviendo aquí la pantallita. Bien, entonces, aquí les recomiendo uno de los libros de Antonio Damasio. Entre muchos está El error de Descartes. Bueno, hay muchísimos.
En Busca de Spinoza, bueno, muchos que ustedes pueden consultar. Y se dice, en este sentido, se puede decir que la depresión es un sentimiento más que una emoción, una mentalización de la emoción tristeza. Recordemos que las emociones se dan en unos grados de intensidad y cuando se mentaliza mucho, o sea, hay un proceso cognitivo, lo que yo hago es llevar esa emoción a un sentimiento que puede ser la depresión. Pero propiamente la depresión no es una emoción, pero sí se puede desprender. Entonces dice, una mentalización de la emoción tristeza consciente y razonada. Por ello, las emociones duran relativamente poco. Las emociones duran relativamente poco. Esos estímulos corporales fueron muy rápidos y a partir de ahí, pum, se desprenden muchos sentimientos, pero duran muy poco. Voy acá. Entonces, sentimientos pueden persistir. Dice, emociones duran relativamente poco, mientras que los sentimientos pueden persistir durante mucho tiempo. Por el mismo motivo, los niños experimentan muchas emociones, pero no tienen verdaderos sentimientos hasta que su corteza cerebral no ha alcanzado el punto de desarrollo que les permite una conciencia de esas emociones. Entonces, un niño son emociones. Un niño está alegre, está alegre. Pasa tristeza, tristeza. O sea, el niño ya no dice, no, ese niño como tan, y empezamos como a detallar sentimientos muy elaborados. Dice, no, ese niño no tiene tantos sentimientos, solamente es un mar de emociones. Por eso pasa del llanto a una sonrisa y viceversa. Bien, aquí para ejemplificarlo rápidamente, entonces tenemos las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción, ¿sí? Y los sentimientos son nuestras interpretaciones de las propias emociones. Las emociones son procesos biológicos espontáneos que escapan a nuestro control. O sea, nosotros podemos decir, no, pues tendríamos que estar en un cuarto solos pues para que evitar todo lo que nos pueda pasar. Es más, nosotros vamos muy bien por la calle y hay un estímulo que es, que puede ser, te pita un carro porque te va a pisar, automáticamente eso te hace tomar una sensación, bien sea hacia de pronto huir o ser iracundo y bueno, una cantidad de cosas allí pasan, pero el estímulo tuvo que pasar. Muy bien, entonces en un ejemplo, si ustedes ven el circulito verde, ahí dice la situación, me han despedido del trabajo, esa es la situación. Entonces, un hecho que puede causar alteración, ¿cierto? Que lo hayan despedido del trabajo. Después pasa el azul, dice pensamientos irracionales sobre lo ocurrido, no voy a encontrar otro empleo. O sea, eso es lo que viene a tu mente. Si eso se quedara así, pasa la flecha amarilla, dice estoy deprimido y angustiado. Entonces los sentimientos causados por los pensamientos irracionales. Pero si tú decides cambiar, porque de todo no estamos ligados a que todo es no, sino que todo tiene diferentes caminos, pasamos al círculo amarillo. Estoy enfocando mal el asunto. Entonces cambiar pensamientos irracionales para terminar en verde después, otra vez. Puedo encontrar otro trabajo igual o mejor. Entonces ajusto mi modo de pensar y damos espacio para el optimismo y la aceptación. O sea, damos espacio a otras, en este caso, otros sentimientos. Entonces, resulta que dentro de todo este proceso para conocer las emociones y ver cómo se comporta nuestro consumidor, no sé si ustedes han escuchado que todo gira en torno a los procesos inconscientes. ¿Sí? Haga publicidad inconsciente, que eso es lo que vende. A veces no conocemos ni los estados de la conciencia. Los estados de la conciencia, según la propuesta de Antonio Damasio, va desde la metaconciencia. Voy a correr un momentico mi cuadrito acá. Desde la metaconciencia y la autoconciencia. Allí es donde dicen los publicitarios o la gente experta en marketing y neurociencias aplicadas que allí están los insights. O sea, allí están las vivencias. Ya en el núcleo del sí mismo está la conciencia, la atención, el alertamiento y la vigilia. Esto hace parte, digámoslo así, de hecho allí se encarga la publicidad porque todavía está en estados de alerta, ¿cierto? En estados de compra, en estados de estar conscientes para hacer compra. Nadie compra inconsciente. Es más, si yo no estuviese inconsciente, si yo no estuviese consciente, yo ni siquiera me desplazo. Yo ni siquiera voy a un supermercado por mi voluntad. Y ya los estados de
en este caso de la inconsciencia, van más abajo, que la somnolencia, el sueño, el estupor, el coma, sueño y anestesia, como decía Jorge Díez. Entonces, ¿quién ha ido a comprar en estado de coma? Nadie. ¿O quién ha ido sonámbulo a comprarse una Coca-Cola? Nadie. Porque resulta que nosotros sí estamos muy conscientes. Y lo más importante, a veces metaconscientes de las situaciones. O sea, tenemos demasiada conciencia de la situación para comprar. Entonces, a veces se vende que todo es supremamente inconsciente. Sí, hay muchos procesos que cerebralmente se dan y mentalmente se dan, pero es porque pasa un conjunto de cosas. Bien. Aquí les comparto algunos de los libros de Antonio Damasio para que los puedan consultar si les interesa, para que tengan allí como esta bibliografía, ¿sí? Como tal para que los tengan. Entonces, ¿y esto cómo influye en el marketing, cierto? Después de ver todo este tema, este camino por las emociones y los sentimientos, ¿esto cómo influye en el marketing? Bueno, resulta que influye y mucho, muchísimo, porque hay una gran rama que es la economía. ¿Y la economía de qué basa? A quienes están dentro de estas áreas como tal, de la economía, la administración de empresas y todo. ¿Qué es lo que nosotros principalmente hacemos en la economía? Tomar decisiones. Una decisión nos puede llevar a un buen desarrollo, a una quiebra. Y en la economía te dicen qué funciona y qué no funciona. Y en pronósticos. Pero resulta que es la parte del iceberg que nosotros vemos, las decisiones. Pero resulta que debajo de esas decisiones, ¿qué impulsan esas decisiones? La motivación, los sesgos cognitivos, el aprendizaje, la influencia social, las emociones, las experiencias, y esto hace parte del campo de la psicología y la neurociencia, que son campos que es los que hemos analizado, los que grandes mentes, como hoy se las he expuesto, lo han explorado. Y vemos cómo áreas cerebrales, circuitos cerebrales, plasticidad cerebral, todo esto hace parte para que esas decisiones realmente sean provechosas, ¿cierto? Sean realmente relevantes para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué viene siendo ese insight? ¿Qué es lo que buscamos después de todo este proceso de emociones, de marketing, del consumidor? Todo lo traducimos en insight. ¿Quién me regala una definición de insight ahí rápidamente? Del público. Esa es la retroalimentación de alguien con base en sus experiencias. Ok, muy bien. Muchas gracias al compañero. Ya hablamos de experiencias, ¿no? Y resulta, es una de las palabras que a veces se ha vuelto complejo, muy complejo, por el parte del marketing, describir, ¿cierto? Y más que es una palabra en inglés. Pero si nosotros vamos a hacer la traducción, sería como insight, es como in, como dentro, y sight como visión, sería como visión al interior. Y esto realmente se traduce en eso, en que nosotros somos vivencias, nosotros somos experiencias. Y el marketing ha buscado aprovechar esas cosas para que nosotros realmente vayamos aflorando un conjunto de emociones y sentimientos en pro de una marca. Nosotros, ese love mark realmente se genera cuando hay realmente insights demasiado poderosos, demasiado fuertes, que te conducen, que te llevan a algo. Entonces todo parte de un insight, de una vivencia, de una experiencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en la vida, y es que hacen una dinámica, dicen, vamos a hacer una dinámica. A alguien se le ocurre hacer una dinámica. Y resulta que en la dinámica te dicen, bueno, ahí está como la persona encargada, y te dicen, nos vamos a quitar los zapatos. Y todo el mundo empieza a pensar si tiene o pecueca, no sé de pronto cómo se dice en México, Aileen, bueno, mal olor en los pies, aquí en Colombia decimos pecueca, bueno, o tiene la media rota, o sea, puede ser las dos, y cuando alguien dice, no, yo no quiero jugar, ¿por qué no? Estoy como maluco. Resulta que puede ser que tú tengas estas dificultades, ¿cierto? Y resulta que cogen esos zapatos y los guardan en una bolsa. Y tú ahí, Dios mío, que no me va a coger el mal olor, está la chica que me gusta, me va a ver la media rota, o sea, hay muchas emociones allí, muchos sentimientos que pueden pasar porque recordemos que el estímulo que se está dando es quitarme el zapato, eso es un estímulo y te puede poner en una situación de pena o de temor, ¿cierto?
Entonces, solamente con una dinámica, yo no sé si les ha pasado, han estado, o bien sea para ustedes, no tienen que decir que a mí me dio pecueca, pero o ustedes conocieron de alguien que dijo, no, yo no se los quiso quitar, o dijo, no, yo tengo las medias rotas, no sé, ¿alguien les ha pasado de pronto? ¿O en ese momento esa dinámica? A ver, Aileen, ¿alguien en el público? No, solamente Use nos comenta que puede ser que también tengas las medias cambiadas, ¿no? Y por esa Ok. razón no te las quieras quitar. Ok, ese es como el mejor de todos los panoramas, ¿sí? Pero, o es más, hay gente que tiene quizás hasta miedos más profundos todavía. Dice, no me corté las uñas. O sea, peor, dice, todo huele bien, pero tengo las uñas destrozadas. Entonces, ese estímulo corporal hace que afloren emociones y después sentimientos. Y ese sentimiento puede durar muchísimo. Bien, entonces, a partir de esas vivencias, a partir de esos momentos, que de hecho pongo un ejemplo de cualquier dinámica de grupo que puede pasar en un grupo, perdón, en un espacio, a partir de allí es donde las marcas trabajan. Y fue tan fuerte ese insight que Mexana decidió trabajar un insight de quítese los zapatos libremente en cualquier lugar. O sea, Mexana te está diciendo, tranquilo, vamos a manejar tus emociones, ¿sí? Vamos a manejar tus sentimientos. Entonces, quítate los zapatos libremente. Y sacaron esta campaña, ¿sí? Donde dicen freedom, ¿sí? Como libertad. ¿Cuánta gente con pena, mejor dicho, con todas, dice, no, yo no me quiero quitar esto porque yo ya sé cuál es el león que se despierta, ¿cierto? Y resulta que lo generaron en diferentes piezas, ¿sí? Te dicen libertad. Realmente es una libertad quitarse un zapato, pero una libertad sin nada, porque tienes Mexana. O esta. Entonces, ¿cómo nos sirve a nosotros gestionar estas emociones? Interpretar los momentos de incomodidad, los dolores de las personas, para transformarlo en una experiencia positiva, ¿sí? Entonces, es más, pone situaciones como un jugador de fútbol que puede ser hasta un poco fuerte, por decirlo de una manera, por la actividad física que hace, estos dolores, pero tranquilo, hay Mexana. Entonces, eso pasa y eso acontece. Entonces, ya en esta recta final, que de hecho vamos a dejar un espacio de link para las preguntas, inquietudes y demás apreciaciones. Siempre, y agradezco a Eileen por la invitación y a la Ibero, porque siempre quise hacer este espacio de formación entre dos países y sobre todo entre México, que tengo muchos aprecios, para compartir un poco sobre estas culturas, ¿cierto? Que de hecho les tiro un dato, Aileen está tomando café, le encanta el café colombiano, ¿sí? Y allí lo tiene y es un amante de Colombia y excelente, ¿no? Entonces resulta que hemos escuchado nosotros de Colombia, bueno, que nos gusta la salsa, ¿sí? No sé si a quienes han estado en Colombia o quienes conocen de nuestro país, la salsa. Y detrás allí se ve Cali. Cali es una ciudad que es característica por esta práctica cultural y que nos encanta, ¿cierto? Que de hecho hay concursos, hay campeonatos y todo. ¿Qué más hemos escuchado de Colombia? Que hay un gran artista que tenemos nosotros entre muchísimos. Uno reconocido pues a nivel internacional es Fernando Botero. Esto es el parque en Medellín que tiene la plaza de Botero. O sea, tiene prácticamente todas sus esculturas de allí. Muchas personas van a Bogotá o a Medellín donde están los museos de él. Que de hecho si ustedes van al Museo de Botero en Bogotá hay una mano, ¿sí? Una mano gorda, claramente. Y si van al museo, creo que es la mano derecha. Y si ustedes van al museo en Medellín, está la mano izquierda. Y resulta que estas manos representan al hijo, ¿sí? Y es curioso porque todas estas novedades y todas estas cosas uno las conoce ya estando allá. ¿Qué más hemos escuchado de Colombia? ¿Sí? Vamos a ver, alguien que sea de México y que le guste Colombia, que diga qué otras cosas ha conocido o si ha tenido la oportunidad de viajar, conoce de Colombia. Que nos comparte. ¿Pronto alguien? Pues Gabriel García Márquez es colombiano. Ok, Gabo, ¿cierto? Gabriel García Márquez, que gran escritor y también gran referente en la literatura, premio Nobel. Bueno,
y muchísimas cosas. Es más, también serían interminables las cosas culturales que existen también en México. Y a nivel cultural, a nivel de escritura, a nivel artístico, bueno, cantidades de cosas. También, no sé si de pronto han escuchado sobre la bandeja paisa, ¿sí? El plato típico tiene un origen, digámoslo así, en una zona que es de Antioquia y todo lo que colonizó Antioquia, que también fue el eje cafetero y todo esto, pero es un platillo que está estandarizado, o sea, es algo que a nosotros nos representa. Allí como lo pueden ver, ¿cierto? Entonces, todo esto hace parte de unas tradiciones, de unas vivencias, de unos insights y de unas emociones, claramente, que nos acompañan. Entonces, para este proceso del consumidor y las emociones, es necesario hablar de los rituales de consumo, ¿cierto? Y vamos con México, ¿sí? Aileen, y tengo un jurado, un panel de jurados aquí impresionante que dará fe de todo este insight, de este ritual de consumo, de los muchos que tiene México, que voy a compartirles en esta noche. Entonces, resulta, mis compañeros de Colombia también, yo creo que estamos de acuerdo que México es un país muy creyente, ¿sí? Creo que ha sido destacado por eso. De hecho, tengo amistades que me han hablado de la Virgen de Zapopan, que, bueno, una cantidad de manifestaciones religiosas también que hacen parte de estas tradiciones también. Entonces resulta que en épocas de diciembre y en épocas sobre todo navideñas, más bien, no diciembre, navideñas, existe esta rosca, ¿sí? No sé si los de México me pueden decir yo la he comido, no sé, o la he compartido. Resulta que esto es tradicionalmente conocido como la rosca de Reyes, ¿cierto? Y esta rosca de Reyes es una rosca literal, así le decimos nosotros también aquí, una rosca, sí, una especie de rosca allí de pan, y no es una rosca cualquiera, es una rosca bastante especial, porque resulta que esto se da bajo la primicia de la epifanía del Señor, o el Dios, en este caso Jesús, que son los Reyes Magos. Y esto viene celebrándose en enero, ¿cierto? Y resulta que el grupo de personas se reúnen a compartir esta gran delicia, ¿cierto? Y dentro de esta rosca de Reyes hay un muñequito, así literal, de hecho lo describen en los artículos y todo. Y resulta que hay una celebración que es como el Día de la Candelaria, es como lo que acontece, ¿cierto? Y resulta que quien esté comiendo y de repente salga este muñequito, tiene el compromiso de organizar, que de hecho dice la tradición, ya me compartirán mis compañeros de México, que puede compartir esta responsabilidad, esta buena responsabilidad de preparar lo que viene siendo la celebración del Día de la Candelaria, que eso es más o menos el 2 de febrero. Entonces, a comer tamales. Y esta celebración se hace, y miren que todavía es como para darle continuidad a todas estas celebraciones navideñas. Finalmente todo esto viene siendo de este ambiente navideño. ¿Estamos en lo correcto? Sí, me ha faltado algo, compañeros de México, ¿algo ha pasado allí? Es correcto. Sí, ok, gracias. Entonces, se me antoja comerme la rosquita, así me salga el muñequito, mejor dicho, lo conservaría. Entonces, estos rituales, todos estos rituales nos ayudan también a hacer diseño de insights, ¿cierto? Diseños que nos conecten. De hecho, no sé si a alguien se le antojó un chocolate caliente con esta rosca. Entonces, resulta que en Colombia también tenemos rituales. Y parte de estos rituales, que no sé si también pueden ser en México, hay un ritual el 31 de diciembre, tú comerte 12 uvas. No sé si le han pasado de pronto en México y tú eres al lado del árbol o allí, en donde sea, que estés compartiendo la Navidad, estás comiendo uvas y pidiendo deseos. Ojo, y lo debes de hacer antes de que se timbre, o sea, antes de que timbre la medianoche, por decirlo de una manera, antes de que arranque el año nuevo. Además, hay un ritual que es salir corriendo a dar una vuelta por la manzana, decimos nosotros. Es como dar una vuelta al bar, sí, como a la manzana del barrio, ¿no? Con una maleta. Y no sé si en México lo hacen también en esas temporadas de 31 de diciembre.
¿Allá lo hacen también, Aileen? Todos estos rituales navideños y otros tantos. Ok, entonces resulta que dicen los agüeros que esto se hace para viajar, para viajar más. También esto se llaman lentejas. Hay gente que se tira lentejas, así, se la echa uno al otro. O hay gente que las guarda en los bolsillos y dice que esto es para la prosperidad. Y hay muchos. La espiga, los calzoncillos amarillos, hay de todo, o sea, hay de todo. Y todo esto nos conecta, nos saca sonrisas porque finalmente pues es como lo que nosotros vivimos siempre. Yo creo que estas uvas, yo no sé si van a ser por Skype, yo no sé cómo van a ser estas uvas, pero ojalá pase la pandemia. Muy bien. Pues resulta que también las marcas, quisiera compartirles Póker, es una cerveza nacida en 1929, este año está cumpliendo 91 años esta cerveza en Colombia. No sé si han tenido la oportunidad de conocerla, del grupo Bavaria. Viene también haciendo parte o haciendo uso de estos agüeros, ¿sí? De esos agüeros. ¿Por qué? Porque es una marca cercana a las personas. ¿Y qué te dicen? Pues de hecho ellos participan en las ferias, participan en los eventos. Bueno, en este caso, pues ya cuando se puedan retomar para trabajar mucho esas vivencias de los colombianos, ¿sí? Como dice, Póker es de los colombianos, o sea, es de las vivencias colombianas. Y ellos cogieron estos insights y lo volvieron branding, ¿sí? Lo trabajaron como una estrategia de marca. Se crearon el Banco de la Amistad, imagínense. O sea, tranquilo, si no tienes, aquí tenemos Banco de la Amistad y tú puedes canjear cosas. Entonces, todo esto, el gurú de los emojis, todas estas cosas salen de la misma gente, ¿sí? Y por eso es que nos conectan tanto. O, de hecho, en este momento, Aileen, si me lo permites, y a todos mis compañeros, quiero invitar a algunos de mis estudiantes a participar. Bienvenidos, muchachos, qué bueno tenerlos. Y alguien del grupo de colombianos que nos puedan explicar qué es esa frase de chan con chan. ¿Quién nos puede ayudar para que nuestros amigos mexicanos conozcan bien de estos rituales de por qué Póker los ha cogido? ¿Qué es chan con chan, muchachos, en Colombia? ¿Quién me acompaña allí? Pues, hola, profe. Hola. Me imagino que es lo mismo que Chin con Chan, ¿cierto? Que es cuando uno paga en efectivo con la plata ahí en la mano. O sea, eso es rápido, ahí mismo, efectivo. Efectivamente, Ángela. O sea, muchas gracias. Por eso muestran allí los 2.500 pesos exactos. O sea, y si ustedes ven la etiqueta de la botella, dice 2.500 pesos exactos. Entonces dice como chan con chan. Tienes la plata allí en efectivo, ten tu cerveza. Entonces, eso es chan con chan. Y por eso esto ha tenido estos rituales. Vamos con otro estudiante que nos pueda Daniela, decir, ¿cómo? Daniela en el chat comenta, es un negocio que se hace de inmediato, pagas y te entregan chan con chan también, ¿no? Exacto. Muy bien, muchas gracias también. Vamos con otro estudiante. ¿Qué es esa pregunta de cómo es el maní? ¿Qué es eso, muchachos? ¿Quién me ayuda? Frases colombinas. ¿Alguien de pronto? ¿O alguien de mis estudiantes también del semillero en Uniminuto, que de pronto no sé si ya todavía están acompañándonos? Daniela comenta, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo está la situación? Exacto. Es como, ¿cómo está el negocio? ¿Sí? Es como, ¿cómo están las cosas? ¿Cierto? A veces le dice, ¿cómo es el maní? ¿Cierto? Vamos con esta. ¿Quién me ayuda del grupo? ¿Alguien, muchachos? Hola, con Hola. los tres borrachos es que te dejaron plantado, o sea, ya hay nada que hacer. No vuelvas a salir con ese man, por favor. Ok, muchas gracias, Lisette. Efectivamente, te preparaste para algo, pero te dejaron con los crespos hechos. No salió nada, no salió el plan. Entonces te dejaron arreglado. Muy bien. Y así hay muchos conceptos, gracias a todos por participar, muchos conceptos que la... Carlos, creo que se quedó en freeze, ¿verdad? Sí.
Ok, bueno, creo que es Carlos y todo el resto de la audiencia estamos por acá. Le escribo a ver si ahorita se puede conectar. Un momento, gracias. Ah, sí, no, me comenta que se fue la luz, pero que ya volvió. Entonces en un momento se reincorpora. Sí, que ya se está conectando y un minutito. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos y te vemos. Ok, Bien. sí, se fue, me disculpan, se fue la luz así de un momento a otro. ¿Me confirman que puedan estar viendo mi pantalla? Se ve tu pantalla, sí. Ok, muchas gracias. Entonces, retomando, como les decía, las marcas aprovechan estas vivencias, estas emociones, estos sentimientos. Ah, y otra vez se fue. Bueno, sigo conectado. Perdón un momento. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Bueno, vemos tu pantalla, vemos a ti un poco oscuro atrás, pero te vemos. sí, no hay luz, pero estoy como con una luz aquí que todavía tengo. Entonces, muy bien, vamos entonces, voy a compartirles rápidamente, ya para hacer este cierre, un video de cómo las expresiones vienen siendo parte fundamental en esto también y que hay un software que permite analizarlas. Vamos a ello. Ok, entonces resulta que estas plataformas que logran medir las ciertas emociones, sí, emociones porque es un estímulo externo y es solamente gesticulación, nos permiten analizar piezas publicitarias. De hecho, parte de estas piezas publicitarias hicieron parte de mi trabajo de maestría para poder medir los insights y medir también las vivencias, ¿cierto? Eh, ya voy a pasar aquí rápido para hacer ya un espacio de preguntas y ya poder eh, como tal cerrar. Mi recomendación para todos en este cierre como tal, que puedan aprender, que sigan aprendiendo más de diseño, seguimos aprendiendo más de todo el contexto de las emociones, de marketing, para todos los que nos acompañan de estas carreras, de la maestría de marketing también, que sea de utilidad todos estos contenidos para ustedes. Todas las plataformas, Doméstica, Creana, de hecho tu propio curso en Hotmart, que es una plataforma para alojar cursos, ustedes pueden también llevar ese talento. Siempre me ha encantado, y Aileen lo sabe, construir contenido que la gente trascienda, que la gente lleve a hacer más cosas. Entonces, esa es una opción que yo les recomiendo que puedan hacer. Ustedes en Hotmart entran, organizan su curso. De hecho, hay un desafío de 30 días que ustedes lo pueden hacer, en donde ustedes van a tomar lecciones cada vez para aprender y muchos cursos se van a encontrar en internet. O sea, muchos cursos. De hecho, desde, como les decía aquí, Miguel Camarena, 7 claves para perder peso, superar la ansiedad. De hecho, hay gestión de las emociones, psicología clínica. Hay muchísimos cursos que ustedes puedan tomar y seguir avanzando en estos temas. De la ansiedad a la calma, otra vez me quedé en oscuras, perdón. Se llaman problemas técnicos, pero no hay problema, todos los solucionamos.
Nunca había dado una conferencia así a oscuras, honestamente, pero nada nos detiene. Entonces, fíjate que ya estoy como quemada la luz aquí. Ya, un poquito. De la ansiedad a la calma, ¿sí? Hay muchos cursos. Costura, bueno, 3 libros por semana. Hay muchísimas cosas. De hecho, puedes también estar en un sistema de afiliados, donde tú puedes ganar hasta comisión por vender y comercializar los cursos de otras personas. Entonces, ese es el negocio que se ha surgido y que se ha potencializado por esta pandemia. Todos tenemos un talento, todos tenemos algo que compartir. Entonces, también es una invitación. De verdad, yo quisiera compartirlo, lo hago con un gusto inmenso. Para mí fue un gusto poder haber diseñado un curso de neuromarketing de aprendiz experto. Aileen, se lo compartí. Y que te llegue este correo donde te dicen que tu producto fue aprobado, ¿sí? Y que cuando tú lo vas a buscar, allí está, ¿sí? Está en el mercado de Hotmart. Y al final puedas compartirlo con más personas y que de hecho para todos quienes están participando, personas interesadas, pueden tomar esta oferta de lanzamiento que va a estar por $49. También pues quiero dar la cuña con la venia de mi compañera Eileen. Muy bien. ¿En dónde lo pueden conseguir? En Carlos Soto. ¿Qué deben de hacer para ustedes también grabar sus cursos? Simplemente un trípode, un micrófono, un teléfono y una buena idea. Es lo único que necesitan. Ya lo otro va fluyendo, ¿sí? Bueno, vamos ahorita a hacer una sesión de preguntas. Antes quiero decirles que hay un regalo para todos, ¿sí? Un regalo por haber participado en este espacio, ¿sí? Y es que entren a Carlos Soto, www.carlossoto.co, ¿sí? Ahorita, Aileen, si me ayudas escribiendo el dominio allí para que lo tengan, la dirección URL. Y allí van a encontrar la página web de Neuromarketing y Psicología del Consumidor, de donde van a poder aprender más de estos contenidos. Y la idea es que ustedes vayan a la sección del blog y ustedes puedan leer cualquiera de los artículos que hay allí y lo pueda comentar. Cualquiera, el que ustedes deseen, ahí el cerebro triuno versus los sistemas 1 y 2, la ética en el neuromarketing, el consumidor y las emociones, justamente todo esto que estamos hablando y mucho más. Así que quienes me dejen allí ese comentario o las apreciaciones van a recibir su obsequio digital al correo que inscriban al momento de comentar allí en el blog. Entonces recibirá su obsequio. Bueno, aquí les dejo algunos consejos para tener un cerebro sano, una mente sana, ¿sí? Para que los tengan también, no comer menos, hacer deporte de forma regular. Bueno, comer menos es porque cuando tú comes mucho, tu cerebro utiliza muchos recursos y tu cuerpo necesita muchos recursos para procesar todo eso. Y pues cuando procesa todo eso, el cerebro realmente entra en un estado de quietud, ¿sí? Es como cuando tú comes el almuerzo y tú quieres es como reposar para que todo, como que todo fluya, todo pase. Entonces, cuando comemos un poco más sano, más equilibrado y no en excesos, pues nos permite ser un poco más ágiles. Hacer deporte, ejercicio mental, viajar mucho, vivir acompañado, adaptarse a los cambios, evitar el estrés crónico, no fumar, dormir bien, evitar el apagón emocional y ser agradecido. Y las pequeñas cosas. Entonces, bueno, les agradezco mucho este espacio. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido también de utilidad para todos ustedes. Y bueno, abrimos un espacio de sesión de preguntas para que también interactuemos. Y gracias a Aileen y a la universidad, al programa de la maestría en neuromarketing, de marketing y publicidad. A todos ustedes, muchísimas gracias. Listo. Gracias, Carlos. Bueno, si hay alguna pregunta, la pueden poner en el chat. Si alguien la quiere hacer de viva voz, adelante. Que aquí estamos en oscuras, pero se atienden las inquietudes. Ok, Marcos nos dice que si nos puedes recomendar bibliografía sobre los colores relacionados con las emociones. Bueno, de repente voy a buscarlo. En este momento no los tengo así como qué libro exactamente, pero sí hay bastante bibliografía del tema. Voy a apuntarlo, ¿sí? Y con Aileen les podría de pronto compartir como algunos detalles pues, de esa bibliografía, los colores y las emociones. Por lo pronto, de hecho no es de gratis, que la rueda de emociones de Robert Plutchik sea también un referente, de hecho por aquí te lo pongo,
Y hay otros ejemplos que podríamos ver, que sí la tengo, sí tengo algo del tema, pero lo estaré compartiendo con Aileen. Aileen, me recuerdas, porfa, para tener ese detalle de más bibliografía de esa parte. Claro que sí. Muy bien, ¿alguien más? Brenda dice, ¿cuál es el nombre del laboratorio en el que realizó la simulación de estudio en neuromarketing? El laboratorio se llama ViveLab Quindío. Voy a ir acá un momentico para que lo puedan ver. Es este, ViveLab Quindío. Lo pueden encontrar como ViveLabs, que los ViveLabs pues están en 17 ciudades del país. Y Quindío es el capítulo donde están los eye trackers, hay un EEG, que es un electroencefalograma. También hay respuesta galvánica y otras herramientas que se pueden utilizar. Entonces, ViveLab. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna ¿Puedo otra preguntar pregunta? algo así, con vos? Sí, claro, Marcos, adelante. No sé si el neuromarketing, ¿por qué no está permitido usarlo en política? ¿O sí se puede? Sí se puede, Marcos, sí se puede, claro que sí. De hecho, hemos conocido laboratorios de neuropolítica, sí se han mencionado. ¿Cuál es el tema? Dentro de todo este proceso, cuando nosotros estamos trabajando con personas y con emociones y con todo esto que hemos hablado, es importante tener clara una deontología y una ética del ejercicio. Y resulta que por la condición en que se ha dado la política en diferentes lugares, en cualquier ciudad, país, es importante primero analizar muchos aspectos antes de diseñar un estudio de neuromarketing. ¿Por qué? Porque hay que conocer muy bien, en este caso, la ética del candidato, ¿sí? Tú partes allí y todo, porque cuando tú como profesional en el campo del neuromarketing, tú analizas que de pronto las propuestas o de pronto lo que él promulga como ética de pronto no va dentro del mismo ejercicio coherente para su gobierno. Algunas personas lo hacen, otras pues preferimos más bien como evitarlo porque el neuromarketing todo lo potencializa, ¿sí? Si es un candidato, pues lo vamos a llevar a otros escenarios a que gane. Y pues si yo de base conozco que sus propuestas no son del todo éticas y de pronto me voy dando cuenta porque pues yo necesito conocer mucho al candidato para diseñar una campaña publicitaria y después hacer pretest y posttest, pues empiezo como a tener ciertas restricciones. Por el contrario, si todo fluye muy bien, si el ejercicio va en torno a una ética que ha sido pues, digámoslo así, casi que firmada, pues tú lo puedes hacer claramente analizando las piezas publicitarias de campaña. Si está en campaña, o sea, si aún está participando para ganar, pues hacer las campañas como tal de pretest y todo. Si ganó, pues seguir acompañándolo en todo su proceso publicitario, que claramente ya será pues bajo otras premisas, pero sí, el tema es la regulación de la ética, pero de que se puede hacer, pero clave la ética allí. Gracias. Con gusto. Carlos, Brenda pregunta que cómo ingresaste tu proyecto al laboratorio. Ok, bueno, buena pregunta. En este caso, bueno, parte de los estudios, podría hablar en este momento del estudio que les decía ahorita de póker, en donde este estudio lo que se hizo, pues como todos pudimos ver, antes cuando estaba en laboratorio, o sea que todavía se puede utilizar espacios físicos, ahora por la pandemia ha sido muy restringido de hecho durante este tiempo, este año, en Colombia, pues hubo restricción de participación en ciertos lugares, incluido en este caso el ViveLab Quindío, no sé si de pronto también en otras ciudades. Entonces no pude participar en el laboratorio. Sin embargo, todo se hizo de forma remota, ¿sí? Todo se hizo coordinando una prueba con diferentes personas que fueron seleccionadas para que nos apoyaran en el estudio. Y lo que se hizo fue compartirles unos instructivos y unos links para que accedieran a esta publicidad, a este test, y el seguimiento ocular y estas gesticulaciones que ustedes vieron ahorita en el video se hizo de forma remota a través de la cámara de la webcam que tiene en este caso los portátiles o los computadores. Entonces así se hizo a partir de estos momentos de pandemia. Antes, cuando se podía, pues en el laboratorio se hace igual el proceso de reclutamiento, o sea, se llaman a las personas, se seleccionan,
se les hace firmar un consentimiento del procedimiento que se va a hacer. Obviamente se le comenta como lo necesario, no ambientas demasiados detalles porque pues puede sesgar a la persona lo que va a ver. Ya la persona está en el laboratorio, se hace la muestra y ya se realiza o se captura ese dato. Ese dato hace parte de la suma de muchos datos para después analizarlos como tal en detalle. Al final ya se le puede dar como un reconocimiento pues que puede ser económico o a través de algo físico en especie pues a la persona, y ahí termina como el estudio. Pero normalmente en laboratorio digamos que se puede hacer con todas las herramientas, con electroencefalogramas, con respuesta galvánica que mide la microsudoración de la piel. También está lo que es, por ejemplo, lo que es la tecnología biométrica, ¿cierto? De seguimiento ocular, el facial coding, que es las expresiones faciales. Entonces, es reclutar muy bien la muestra, llevarla al laboratorio, hacer el procedimiento y que no dura mucho. Y hay una cualidad allí importante. Cuando se está trabajando en laboratorio, uno puede tener cierta libertad de tener tiempo para exponerle los estímulos a la gente. ¿Qué es un estímulo? Puede ser una pieza publicitaria, puede ser un video, puede ser cierto. Pero en este caso, cuando nosotros estamos hablando de forma remota, o sea, que uno le envía el link a alguien y ese alguien lo hace en su casa, hay que acortarle más el tiempo. Porque si la persona está en casa, es muy fácil que se nos distraiga. Entonces, por más que uno le diga, mira a la cámara, y la persona, sí, hay que mirar a la cámara, y le suena el Facebook y ya hizo así. Entonces, el nivel de desatención puede ser muy rápido. Entonces, se busca que si tú en laboratorio lo hacías en 7 minutos, en remoto, o sea, que la gente abra el link allá en su casa, tiene que durar 2 minutos. O sea, tiene que ser muy rápido. Esas son como algunas cosas que uno se readapta en estos procesos. Pero eso es más o menos el proceso como a grandes rasgos, claramente en laboratorio y en remoto. Ok, gracias. Luis pregunta, ¿qué se siente trabajar con Jürgen Klarik? Bueno, si es que has trabajado con Jürgen Klarik. Bueno, trabajado como tal, no. Pertenecí a la academia en el programa de embajadores. Agradezco mucho el curso. De hecho, gracias a ese curso logré conocer a Juan Pablo Rodríguez, que actualmente es colega de nosotros, Ailín, y que trabajamos en Neurocam Latam. Digamos que ya sobre la filosofía de lo que él trabaja, pues disto de muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, el proceso formativo, vuelvo y reitero, que se hizo con Nora Sarmiento, con Zoe Vinasco, con Iván García, con Juan Pablo Rodríguez y todos los profesores que hubo en ese curso de neuromarketing y psicoantropología del consumo, fue bastante importante, o sea, fue bastante útil, muy útil. Ya el proceso, ya dentro de su marca personal, ya eso es un contexto diferente, ya sus, ¿cierto? Su contexto pues de explicación sí ya es diferente, pero mi experiencia con Jürgen ha sido positiva en el proceso de formación con ViaLab. Ese ha sido como mi, que resalto y por eso lo coloco de hecho el logo con que yo me gradué. Ese logo de ViaLab ya cambió, pero siempre coloco el logo con que yo me gradué, como arrancó ViaLab. Y esa es como mi percepción. Listo. Claudio pregunta, ¿qué tanto puede influir una investigación cuantitativa en el neuromarketing, dado que la investigación cualitativa busca resultados similares de percepción y sentimientos? Bueno, muy buena pregunta, excelente. De hecho, normalmente las empresas y de hecho quienes todos estamos aquí en estos procesos de marketing apelan más a los procesos de cuantitativo, ¿sí? Sobre todo porque es más cuantitativo utilizando dentro de los contextos de investigación, apoyándonos en psicólogos, y lo digo con el grupo de investigación de Semillero de Neurociencia y Psicología. Existen baterías psicológicas que ayudan a hacer ciertos procesos de investigación de campo. Y también dentro del neuromarketing se trabajan herramientas cuantitativas. Finalmente, todo lo que arroja un electroencefalograma es cuantitativo, son datos. Una herramienta biométrica son datos. Quizá algo cuantitativo que tiene unos márgenes de error, pues pueden ser encuestas masificadas, ¿cierto? Que todavía hay empresas que lo hacen y mucho. De hecho, para medir hasta la calidad de sus servicios. Pero entonces, es importante contemplar ambos. Sin embargo, ya han habido formas de hacerlo casi que todo muy cuanti. Hasta a veces la misma verbalización de una entrevista 1 a 1 o de un focus group, que también viene siendo en este caso cualitativo,
pero que podríamos tener otros datos que puedan sumar a la investigación. Pero ahora se habla de un concepto de triangulación, que es quali, quanti y neuro. Y esos tres, cuando trabajan de la mano, las interpretaciones complementan mucho lo quanti, complementa mucho lo quali mucho a lo neuro, y lo neuro mucho a lo quanti. Entonces, como que todo va en una buena sinergia, y ese concepto, averíguate el concepto de triangulación en investigación de mercados o triangulación en business intelligence, que ayuda mucho a hacer esos procesos de investigación. Entonces, sí funciona, ¿sí? A veces hay gente que yo he escuchado que no, es que quali es mejor todo quanti, pero es importante que nosotros capturemos las experiencias verbalizadas de la persona. Así sea a través de baterías psicológicas, ¿cierto? De neuropsicológicas. Entonces, puedes trabajar triangulación en este caso. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? ¿Ya se ha escrito o hablado? Buenas Creo que... noches, Carlos. Buenas noches. Hola, habla Gisela. Mira, buenas noches. Mira, me gustaría desarrollar una propuesta de investigación para un tema en México que creo que también ha afectado a Latinoamérica, que es el tema del sobrepeso y la obesidad. Me diría que dentro de estas propuestas, a lo mejor yo sé que es tenemos muy poco tiempo, pero a lo mejor que me pudieras recomendar alguna investigación, algún método que pudiera abordar de esta manera, pues un tanto cualitativa y que me pudiera ayudar justo a buscar como una posibilidad dentro de una publicidad que pueda ser atractiva para generar conciencia en el tema de sobrepeso y obesidad en niños en México. Ok, muchísimas gracias y claro que sí, con todo gusto. De hecho, dentro del campo, el campo entiéndase por todo el proceso ya de investigación, que ya con personas y en laboratorio, yo te sugeriría, y recordemos que pueden haber medidas psicométricas, biométricas y neurométricas cuando hacemos campo. Una de las cosas que pueden ayudarte mucho a medir quizá los niveles de asociación del proceso de obesidad y todos esos, es más, ¿qué es la obesidad? Y empezando pues por el contexto en este caso de niños, te recomiendo que puedas utilizar o que puedas explorar el test de asociación implícita o IAT, que es Implicit Association Test. Los test de asociación implícita en este caso pueden ayudarte de pronto a tener una primer percepción sobre un grupo poblacional que esté pensando en conceptos de obesidad o sobrepeso con personas delgadas. Ese primer aspecto psicométrico te puede ayudar como a tener un paneo de cuál viene siendo la percepción primaria que tienen las personas con las personas obesas o de sobrepeso. Ya dentro del contexto de marketing y publicidad, puedes analizar marcas que de pronto han buscado incluir y resaltar lo importante, ¿cierto? Y todos los atributos que tienen estas personas, porque a veces tienden a ser objeto de discriminación. Claramente, obviamente, se necesita cuál va a ser el enfoque, si va a ser más de índole social, más de índole publicitario, más de campaña de bien social, bueno, dependiendo del enfoque. Pero sí te recomendaría iniciar o explorar con un test de asociación implícita para que las personas, sin tú consultarles, o sea, en relación a, me refiero no consultarles, porque el test de asociación implícita tú simplemente lo haces. O sea, tú lo estás en un computador, de hecho puedes buscar en Google Harvard test de asociación implícita y hay un test de obesidad y conceptos de obesidad y delgadez, por decirlo de una manera. Y lo haces, es gratuito. Y tú ingresas y el mismo software te dice, la misma pantalla te dice, pon los dedos en tu teclado de tal manera y cuando tú veas tal concepto, un de derecha o tal concepto, un de izquierda. Ok, ya lo hice. Fue bastante interesante. Súper, entonces ese test te va a ayudar primero a tener esa primera percepción. Y cuando quieras testear campaña publicitaria, tú haces un proceso, en este caso puede ser biométrico o neurométrico, para hacer seguimiento ocular de cuáles son a partir del concepto de las piezas, qué es lo que más conecta a las personas a la hora de ver esa publicidad. Vuelve y juega, puede ser algo comercial o puede ser algo más de responsabilidad social empresarial o de compromiso social o algo por el estilo, ¿cierto? Que deje mensaje, por decirlo de una manera. Te recomendaría por allí y que
averigües muy bien los procesos de efectividad publicitaria, ¿sí? A través de esas 3 medidas que te comparto. Puede ser un buen punto de partida. Muchísimas gracias, Carlos. Muy valioso. Muchas gracias. Con todo gusto. Bien, Marcos pregunta si existe una legislación que rija los alcances psicológicos y sociales negativos del marketing. Sí, existe. De hecho, uno de los artículos que he buscado publicar, que publiqué de hecho hace poco, fue sobre la ética en el neuromarketing. Y hay 2 entidades que yo les recomiendo que lo puedan hacer. De hecho, con el permiso de Aileen, voy a ir un momentico aquí rápidamente al sitio web para mostrarles estas 2 organizaciones. De hecho, les puede ayudar mucho porque ya hay unos modelos, unos prototipos de código que ellos mismos promueven. Entonces, creo que les podría venir muy bien. Además, también está la Asociación Española de Neuromarketing, que ayuda mucho a tener otro contexto que puede ayudar en la regulación del tema del neuromarketing. Voy por aquí rápidamente. Acá. Cargue un momento. Que de hecho, ya está acá, ya cargo. Aquí en este artículo les he puesto... Seguimos viendo la presentación. Es que hay que dejar de compartir la presentación, compartir la pantalla de... Ah, ok, perfecto. Voy aquí. ¿Aquí ya la ven? Ah, sí. Ok. Carlos, ¿no? Sí. Sí, ok, aquí en el sitio web, en uno de los artículos, van a encontrar 2 organizaciones que todavía están por aquí, yo creo que cargando. Estas 2, que es la NMBSA, ¿sí? Que es la Neuromarketing Science Business Association, que de hecho realiza grandes eventos de neuromarketing a nivel mundial y participan de hecho personalidades como Antonio Damasio y muchas personas con la intención de enseñar. Aquí de pronto no me cargan las imágenes. Y también está la Asociación Española de Neuromarketing y Neurocomunicación, que ustedes pueden entrar y automáticamente les va a mostrar cómo son los códigos de estas organizaciones y les puede ayudar a regirse. De hecho, en ese artículo propongo como un código para primera infancia porque hay estudios que, pues aunque se diga, es importantísimo tenerlo en claro. Estudios de neuromarketing se hacen en personas mayores de 18 años y digamos que también guardando cierto perfil para no impulsar productos nocivos. Nocivos como cuáles, como el alcohol, como el cigarrillo, como el tabaco. Hay personas que lo hacen, otras que no lo hacen. Y eso está dentro de los aspectos de los códigos. El código es bastante extenso ambos, pero ahí les dejo como el dato, la NMSBA, que es la Neuromarketing Science Business Association, y la ANN, que es la Asociación Española de Neuromarketing, que les puede servir mucho. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario de la audiencia? Me parece que no. Entonces, en tal caso, vamos a entregarte esta constancia que tenemos preparada para ti. La voy a compartir. Para cerrar, el Departamento de Estudios Empresariales y la Coordinación de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad otorga el presente reconocimiento a Carlos Soto Zambrano por su valiosa participación como ponente en la miniserie MK Talks con el tema El consumidor y las emociones. La verdad nos hará libre. Ciudad de México, 17 de septiembre de 2020, Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, Carlos, por este tiempo, por la charla, por la resolución de preguntas y adentrarnos al maravilloso mundo del neuromarketing. Te lo agradecemos y damos por terminada esta ponencia. Gracias a todos nuestros participantes, a los profesores que nos acompañaron. Por aquí veo a la maestra Gabriela Saf, que invitó a sus estudiantes. Muchas gracias. Veo al doctor Ociel Nájera también. Muchas gracias. Y a cada uno de los estudiantes, tanto de la Ciudad de México como los estudiantes del diplomado allá en Colombia. Que tengan excelente noche y gracias. Gracias, Gaby. Y la maestra Gabriela Saf, que también está. Gabriela, gracias. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela. Buenas noches. Qué gusto verte. No, el gusto es mío. Mil gracias por la conferencia. Me encantó.
Ah, bueno, no, con todo gusto y ahí a estar de la mano con la Ibero, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.